¿Cómo están? Voy a explicar conflicto de identidad. En este video lo voy a hacer breve, lo voy a hacer corto. Pueden preguntar algo si quieren. Yo les evacúo la duda y sigo con el tema que estoy hablando. Pero este video, la idea de este video es tenerlo a mano por si lo necesito, más que nada. Porque es algo que tengo que explicarle muchas veces a la gente, ¿no? ¿Qué es el conflicto de identidad? ¿En qué consiste? En sí es bastante amplio el concepto, pero como primera medida te diría que es un conflicto con quien yo soy. Un conflicto con quien yo soy. Y en ese sentido pueden aparecer, he visto casos de conflicto de identidad, por ejemplo, de personas que tienen un conflicto con su nombre, ¿sí? Que tienen un nombre que no quieren usar, o un apellido que no quieren usar, ¿no? Por ahí no quieren usar el apellido paterno, y usan el apellido materno, o por ahí tienen dos nombres y no quieren usar el primer nombre, usan el segundo nombre, o quieren agregarse un segundo nombre y, no sé, el juez no les deja, o se agregan el segundo apellido para no usar el primer apellido. Entonces, eso es un conflicto con quien yo soy, ¿sí? Un conflicto de identidad. Después, en general, digamos, el conflicto de identidad es un conflicto que tiene que ver con el lugar que yo ocupo, ¿sí? Con el lugar que yo ocupo. Y eso lo va a conectar con los síntomas que son consecuencia del conflicto de identidad. O sea, vos podés tener, siempre aclaro esto, podés tener la historia. El conflicto de identidad es una historia. Y no tener el síntoma físico o sí tenerlo, ¿sí? Las historias las más patentes de conflicto de identidad son las hemorroides, que tienen que ver con el lugar que yo ocupo, porque están ubicadas en el lugar donde yo me siento, ¿sí? Si yo me siento, la hemorroide está en el recto ano, que es donde yo me siento, es el lugar del cuerpo que yo apoyo cuando me siento, ¿sí? Entonces, el conflicto de identidad puede tener que ver con el lugar que yo ocupo en el sentido de un lugar real, o puede tener que ver con el lugar que yo ocupo en la familia, en el clan, o el lugar que yo ocupo en la sociedad, en la manada, ¿sí? Yo lo he visto mucho y es bastante amplio el concepto, es bastante amplio. Por ejemplo, si un conflicto de identidad puede ser esto. Yo soy el hermano mayor de una familia, mis padres se divorcian y mi mamá me agarra a mí y me pone en el lugar de la cabeza de familia, me pone en el lugar de mi papá. Eso es un conflicto de identidad. Otro caso que vi es también un hijo que tiene los dos padres sordomudos y siente que le tiene que hacer de papá a su papá. Porque él no es sordomudo, pero entiende el lenguaje de señas. Entonces como que le tiene que hacer de traductor y le tiene que hacer de papá. Y siempre que su viejo tiene que ir a algún lado, lo tiene que acompañar porque la gente por ahí no lo entiende bien cuando él se comunica, etcétera, etcétera. Es un conflicto de identidad. O sea, yo soy tu hijo, pero estoy cumpliendo la función de padre, ¿sí? El lugar que yo ocupo puede ser el lugar real también, ¿no? He visto casos de, por ejemplo, que no me guste el lugar donde yo vivo. Yo quiero vivir en, no sé, en una casa y vivo en un departamento. Yo quiero vivir en 3 ambientes y vivo en un 2 ambientes. Yo quiero vivir en tal barrio y vivo en tal otro. Eso es un poco un conflicto de identidad, ¿no? Después, en lo que es la familia, el lugar que yo ocupo, esto, bueno, después, en la familia generalmente el conflicto de identidad lo que más se ve, que esto conecta con la escoliosis, que es otro conflicto de identidad, que es, yo, por ejemplo, yo me crié como primer hijo, pero en realidad era el segundo, ¿sí? Fíjate que el resentir de la escoliosis es esto, es la desviación de la columna hacia el costado, ¿entendés? Entonces, yo
Mi mente piensa que yo soy el primero, pero mi alma sabe que yo soy el segundo. Entonces me tira para acá. O sea, mi familia me trata como que soy el mayor, por decir. Pero en realidad no soy el mayor. Hubo un hermano mío que puede ser un hermano mío que lo abortaron, un hermano mío que se perdió el embarazo y nadie me dijo nada. Puede ser un hermano mío que yo nunca me enteré que existía, ¿no? Un hijo de mi papá no reconocido, un hijo de mi mamá que fue dado en adopción a alguien. Entonces ahí eso me pone en, por decir, segundo lugar, ¿no? Por dar un ejemplo. Eso es un conflicto de identidad respecto de la familia, el lugar que yo ocupo. Y después puede ser respecto de mi función, de mi rol, tanto en la familia como en la sociedad. Y cuando es en la sociedad, va a conectar un poco con el trabajo, ¿sí? Antiguamente, cuando no existía el número de documento, a las personas se las identificaba por... Si ustedes por ahí esto lo van a ver en las escrituras que hacían los escribanos antiguamente, no sé si lo saben así, lo siguen haciendo, creo que sí, porque es una profesión muy tradicional. La escribanía. Y te ponen Juan Pérez, hijo de doña Natalia González y don José Pérez, de profesión albañil, nacido él, No existía antes el número de documento. Antes lo que existía era, en Argentina por lo menos, era la libreta de enrolamiento, con suerte, y antes de eso nada directamente. Y la libreta de enrolamiento empezó a existir como empezó a existir el servicio militar, obligatorio. Entonces cuando vos ingresás al ejército se te da una libreta de enrolamiento y se te asigna un número. Y a las mujeres, como no hacían el servicio militar, se les daba la libreta cívica. Después apareció el DNI que se le dio a todo el mundo. Entonces hoy vos, normalmente a la gente con poner nombre, domicilio y DNI ya la tenés identificada. Pero antiguamente, como no existía DNI, tenías que decir hijo de quién era su padre, quién era su madre. Y entre todas esas cosas, cuál era su profesión, a qué se dedicaba. Entonces, la profesión hacía la identidad, y esto quedó así anclado en el inconsciente colectivo, hacía la identidad de la persona. Entonces, un conflicto de identidad podría bien ser un conflicto con el lugar que yo ocupo en la sociedad. Y el lugar que yo ocupo en la sociedad tiene mucho que ver con a qué me dedico. O sea, yo soy Juan el zapatero, soy María la verdulera, soy Agustina la abogada, soy... Pero he visto personas, y lo he visto en consulta, personas que dicen yo no sé quién soy. O que escuchas en su discurso, y esto es importante porque si el paciente dice algo, por algo lo dice, escuchas en su discurso algo, cosas como yo tengo pánico a que me pregunten de qué trabajo, porque no me queda claro de qué trabajo. Eso es un conflicto de identidad, ¿no? Tiene que ver con el lugar que yo ocupo en la sociedad, en la manada. O que me digan, yo siento que si yo me muriera, nadie saldría perjudicado, a nadie le afectaría en nada. Porque, ¿cuál es mi función? No sé, por ejemplo, una persona que vivía de rentas y que hacía una cosita, otra cosita, pero, digamos, sus ingresos venían de ahí, básicamente, de las rentas, ¿no? Y era una persona que se dedicaba un ratito a una cosa, un ratito a otra, y iba empezando y terminando cosas todo el tiempo. Empezaba y dejaba, ¿no? Que eso también conecta con con otro síntoma. No la quiero complicar. Entonces, esa persona tiene un conflicto de identidad. Porque tengo un conflicto con el lugar, la función, el rol, pero básicamente con el lugar que yo ocupo en la sociedad, con cuál es mi rol, cuál es mi función, qué es lo que yo le aporto a la sociedad. ¿Se entiende? Así que, hago para ir cerrando, porque estoy haciendo videos cortos, y hago un poco de mea culpa. En el pasado hice videos muy largos, no quiero repetir los errores del pasado. Yo sé que las personas prefieren, por la conducta que veo, prefieren videos cortos y concisos. Así que, conflicto de identidad entonces es un conflicto con quien yo soy, un conflicto con el lugar que yo ocupo,
un conflicto con el lugar que yo ocupo en el clan o en la manada, o sea, en la familia o en la sociedad. Un conflicto con mi función, con mi rol, ¿sí? A nivel familia o a nivel colectivo. Eso es el conflicto de identidad. Dejo este video así, lo voy a poner en el canal de YouTube y cada vez que alguien me venga con hemorroides, con escoliosis o que quiera sanar la historia por la historia misma, porque, no sé, siente que no sabe cuál es su rol en la sociedad o no tiene claro su lugar en la familia, porque, no sé, por ejemplo, una hermana mayor que la obligan a hacerse cargo de las hermanas menores y cuidarlas, etc. Por ejemplo, eso sería un conflicto de identidad, porque vos sos hija y te están poniendo en el lugar de madre, y vos no sos madre, sos hija. Eso es un conflicto de identidad. Eso también se puede trabajar y se puede sanar. ¿Sí? Lo pueden trabajar conmigo, lo pueden trabajar con el terapeuta que ustedes consideren. Lo pueden trabajar desde el chamanismo, desde la biodescodificación o desde la disciplina que ustedes consideren. Estas son las disciplinas que yo creo que dan resultado. No digo que las demás no sirvan. Y las disciplinas no son excluyentes. Pueden tranquilamente venir a sesión conmigo, ojo, e ir al psicólogo. O venir a sesión conmigo e ir al psiquiatra, bajo algunas condiciones, porque hay la medicación psiquiátrica, etcétera, y algunos síntomas psiquiátricos que podrían estorbar la consulta, pero de todas maneras hay una salida a eso, hay un abordaje alternativo que se hace en esos casos. Así que nada, el que quiera trabajar su síntoma, que me escriba en el post abajo de este video o por mensaje privado: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nico? Tengo tal síntoma, ¿qué se puede hacer? Ese es tu primer paso, ese es tu primer movimiento. La iniciativa siempre tiene que salir del consultante o del potencial consultante o paciente, nunca del consultor. Si la iniciativa saliera de mí, yo estaría en distorsión. Así que nada, te invito siempre a, si querés trastornar tu vida, a hacer tu movimiento. Si no haces tu movimiento, ¿qué pasa? Bueno, en el mejor de los casos todo se va a quedar como está. En el peor de los casos tus síntomas se van a ir agravando con el tiempo. Eso es todo lo que tengo para decir. Les mando un abrazo grande, un beso y gracias por escucharme.